tenemos en nuestra agenda temas muy interesantes en cuanto a elección de jueces, de autoridades, porque cada vez más creo que somos conscientes los ciudadanos de la importancia que tiene que el ojo público, el ojo ciudadano esté en los procesos de selección de ciertos cargos. Exactamente, por eso ya lo saludamos aquí a nuestro invitado que nos acompaña en esta tarde-noche. Oscar Tuma, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, un placer estar acá y a las órdenes. Gracias por venir, doctor, muy amable. Y queremos arrancar ya con la charla, ¿verdad? Porque hay una propuesta, podríamos decir, con respecto al proceso de selección también. Sí, de la Corte específicamente, ¿qué es lo que proponen, doctor? Un país nunca va a salir adelante si no existe seguridad jurídica. Si existe seguridad jurídica se puede combatir la corrupción, se puede generar puestos de empleo, pueden llegar inversiones. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da la posibilidad de que un país sea serio. Y nosotros venimos atravesando desde décadas y no estamos encontrando la fórmula de lograr realmente la independencia del Poder Judicial, no solamente de la clase política. Porque lo que estamos ahí, sabemos que el Poder Judicial muchas veces responde a cuestiones mediáticas, a gremios, a todo tipo de factores, entre ellos la política. Pero una cosita normal, cuando hablamos de seguridad jurídica, ¿qué hablamos? ¿De que haya jueces imparciales, probos, capaces? No va a existir seguridad jurídica si los jueces no son idóneos, capaces e independientes. Eso es fundamental. Y hoy en día está sometido el Poder Judicial. Los que trabajamos en esto nos damos cuenta que los jueces... ¿Por bandido, por corrupto? La corrupción, la presión, el amiguismo, el miedo, muchos factores. Así como hay buenos magistrados, hay muchos magistrados que son presionables. Y nosotros cada 5 años, cuando se renueva el Consejo de la Magistratura, venimos implementando nuevas fórmulas. Sí. Cambiamos nuestro reglamento, cada 5 años se cambia. Y sigue todo igual. Y si realmente nosotros queremos lograr una independencia del Poder Judicial, tenés que hablar primero de independencia. Para hablar de independencia tenés que hablar de inamovilidad. En segundo lugar, tenés que buscar un sistema diferente al papel, porque el papel aguanta todo. El papel no te dice si vos tenés carácter, si vos sos honesto, si vos sos fuerte, si vas a hacer respetar la ley. No. En todo caso, sos un gran memorista, pero más que eso no, ¿verdad? El tema de los exámenes. El tema de los exámenes. Una persona con mucha memoria, pero el papel no te va a decir si vos vas a caer en corrupción o no, si vas a tener la fortaleza y la moral suficiente, si vas a ser idóneo en el cargo. Entonces la idea es que el examen de los magistrados sean sus propias sentencias. Si vos tenés un magistrado que está hace 5 o 10 años, ¿para qué le llamás a tomar examen? Revisar su sentencia. Revisar cómo se desenvolvió en esos 10 años. Y eso a la vez va a generar que si nosotros logramos que los camaristas surjan de los jueces de primera instancia de acuerdo a los fallos, al igual que los ministros de corte, que los ministros de corte sean funcionarios de carrera del Poder Judicial, nosotros vamos a tener algo más objetivo. ¿Qué es? Vamos a tener su sentencia. Oscar Tuma quiere ser ministro de corte. Hace 10 años es juez. Vamos a revisar un poco su sentencia, su morosidad, cuántas sus sentencias fueron revocadas, cuántas fueron confirmadas. Y eso te va a demostrar, por lo menos con un margen de error menor, el carácter del juez, el carácter en cuanto a formular resoluciones, a aplicar la norma. Y en el caso de los que son camaristas, por ejemplo, de apelaciones. Y la carrera judicial tenemos que fomentar. El que llega a ministro de corte es la cúspide de lo que viene a ser la clase política, la presidencia de la República. Los que llegan a ministro de corte evidentemente tienen que salir de una carrera judicial de jueces, de camaristas. ¿Para qué? Para que nosotros los ciudadanos podamos observar su comportamiento. Si un juez sabe que su sentencia es lo que le va a valer el día de mañana puntaje, yo te puedo asegurar que porque le pida a un amigo, porque le pida a un político, porque le pida a un periodista, él va a pensar y decir, no, si yo hago esta barbaridad, se va a revocar y va a ser un puntaje negativo si yo quiero seguir creciendo en mi profesión. ¿Y esto eventualmente qué requiere? Modificación de la norma nada más. De legal, una ley. Sí, así mismo, una modificación de la norma, establecer bien los parámetros, revisar el capítulo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y yo siempre digo, nosotros discutimos mucho la inamovilidad de los ministros de Corte. Para mí son inamovibles. Y es una cuestión muy sencilla de solucionar. Vos directamente comenzás a alternar a gente de 65 años para arriba. ¿Por qué? Porque ahí vos ya podés medir con mediana exactitud el comportamiento que tuvo durante su carrera judicial. Y creo que vamos a equivocarnos menos. Por eso yo sostengo y vengo sosteniendo que los que quieren acceder a la Cámara deben de ser jueces que demostraron con su sentencia un buen puntaje.
Los que quieren acceder a la Corte Suprema de Justicia tienen que ser camaristas que demostraron durante 15 o 20 años de carrera judicial que son buenos camaristas. Y nosotros sabemos, los abogados, quiénes son los buenos y quiénes no. Es decir, limitar a que solo sean camaristas los postulantes podría ser también otra Yo creo opción. que el cargo jurisdiccional tiene que ser ocupado de personas que vienen con una carrera judicial. No más abogados que un día... Independiente. El abogado que quiere ingresar tiene que ingresar en cargos menores. Yo soy abogado, me recibo, quiero ingresar, bueno, juez de paz, juez de primera instancia. Pero cuando ya hablamos de camaristas o de ministros de corte, exclusivamente tiene que ser gente que está vinculada al sistema jurisdiccional. Y esto no podría afectar, te pueden llegar a decir, no, pero no le puedes prohibir a alguien que se postule para un cargo. Yo no puedo prohibirle, no le estamos prohibiendo. Postulate, hacer la carrera judicial, vamos a observar cómo fue tu comportamiento como juez de primera instancia, vamos a ver cómo fue tu comportamiento como juez de paz, vamos a ver cómo fue tu comportamiento como fiscal. Pero sí le estarían prohibiendo postularse a un abogado que no tiene no carrera le prohibí, judicial, sino dice. lo que vos estableces son parámetros diferentes. Una especie de jerarquía incluso también. Lógico, ¿por qué? Porque el órgano jurisdiccional repito, tiene que surgir de una carrera, una vocación. El papel, yo conozco gente brillante de que los diplomas no les sirven para el ejercicio diario de la profesión. O se achican o son personas con un carácter diferente. Y el magistrado sufre todo tipo de presión, no solamente de la clase política, de los amigos, de las amistades, la presión de la causa muchas veces, la chillanaga, es la presión mediática. Entonces hoy vemos fallos a medida. ¿Cuáles son los factores de presión de los jueces hoy? Así si uno tuviese Hoy que- el principal factor es lo mediático. Ellos están muy expuestos a una situación mediática. ¿Por qué? Porque eso directamente repercute o genera un llamado de atención del jurado de enjuiciamiento o el propio Consejo de la Magistratura. Entonces ellos, si vos le preguntás, porque yo hablo, el principal temor de ellos es que una cuestión se mediatice. No tienen miedo del político que le llama, que se mediatice. Ahí es donde ellos ven mucho esa medición social de lo que se está juzgando y muchas veces van con esa corriente en lugar de aplicar la Y norma. el abogado, en general, el abogado quiere que se mediaticen sus casos por varios motivos, ¿verdad? Es para Eso meter presión, también un poco para la... es para meter indirectamente una especie de meter presión, que se conozca sus casos. Pero ojo, si el juez, sus reglas de juego cambian y el juez tiene que comenzar a entender, el juez sabe que su carrera va a depender de los fallos, no le va a importar lo mediático. Es más, yo digo de que los juicios orales tienen que transmitirse, tiene que haber un canal Ser del Poder realmente Judicial públicos. que sea público, que uno Sí. pueda ver cómo se desenvuelve ese juez. Que uno siga toda la causa y diga, pero no puede ser, con todos los elementos de prueba dictaminados en contra. Acá pasó algo raro. O sea, tenemos que dar la transparencia necesaria porque eso ayuda. Y los fiscales- Porque se siente controlado uno. El juez que no se siente controlado es el juez que generalmente incurre en errores. Y los fiscales también deberían pasar por un proceso similar de evaluación. Y los O fiscales... ellos no entrarían en la carrera, No, digamos. los fiscales, ellos no tienen el rango que pueden tener los jueces, ¿verdad? Que van juez de paz, juez, miembro del Tribunal de Apelaciones y posteriormente ministro de Corte. El fiscal o el fiscal adjunto, ¿verdad? Oye, el fiscal general del Estado. Ojo, que yo también en esta elección del fiscal general del Estado yo decía, el fiscal general tiene que salir del órgano jurisdiccional, tiene que ser un fiscal con experiencia, que conozca el mundo en que vive. Y ahora el Poder tenemos Judicial es algo un mundo de cruzado. más de 4.000 funcionarios. Es un mundo que si yo entro, pero yo no voy a saber dónde está la oficina administrativa de tal o cual lugar. Cuando uno se adapta, pasó 3 años y se cometen errores. Entonces, si uno está dentro de ese mundo, repito, yo estoy seguro de que el funcionamiento va a ser mejor, la morosidad va a ser menor y las sentencias van a ser más ajustadas a derecho. Con lo que hoy levanté, me llamó muchísimo magistrado y me dijeron, por fin se está encaminando por donde debe de encaminarse. Un ejemplo, al fallecido fiscal Pechi no le fue muy bien en su examen. No le fue muy bien, no tuvo un puntaje como para estar dentro de la terna. Pero su desenvolvimiento como fiscal fue excelente. Entonces, ¿qué es lo que te tiene que interesar? ¿Su desenvolvimiento como fiscal o un examencito que dio? A mí me tiene que interesar su desenvolvimiento,
cómo él atravesó las presiones, cómo llevó adelante sus causas, cómo finalizaron sus causas. Eso es lo que le tiene que interesar al ciudadano. Y te puse lo del fiscal, porque repito, cuando le tocó rendir, no tuvo un buen examen. Pero ¿quién duda de la honestidad y del trabajo que llevó adelante cuando fue fiscal? Justo eso le quería consultar. ¿Qué pasa con los que se da a la inversa? No rindan un buen examen. Usted ya me daba el ejemplo. No rindan un buen examen escrito, pero eso no te puede dar ya una pauta de que quizás algo más le puede estar faltando por fuera de sus decisiones judiciales. No, porque cuando uno es juez, aparte del conocimiento, tiene que tener otros factores, sobre todo el carácter. Yo conozco muchos jueces con carácter de que no tienen un crecimiento dentro del órgano jurisdiccional porque justamente no están sometidos a las peticiones de diferentes sectores. Muchísimos jueces. Entonces uno, si quiere realmente, si hoy el ciudadano quiere una justicia rápida, con menos morosidad y sobre todo una justicia acorde a derecho, tiene que darle inamovilidad al magistrado y sobre todo esa independencia de todos los factores externos. Que él sepa que su sentencia, si se apega a derecho, eso es lo que le va a garantizar el día de mañana que él continúe en carrera. Y las eventuales denuncias que tengan del jurado, porque es también el jurado que en teoría iba a ayudar, también vimos que fue una institución de mucha presión también para los jueces, en el sentido negativo de la palabra, digo. Lógico que es una institución de mucha presión, así como también lo es el Consejo de la Magistratura, así como también en campañas para ir los miembros, los integrantes del Consejo de la Magistratura, de alguna manera un magistrado, una persona que está en el ámbito jurisdiccional se compromete con alguien. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros destrabar. La elección, decir que la elección no va a entrar dentro de un esquema político, es mentir, porque toda elección tiene algo de político, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero una vez que vos ocupes el cargo, Diego es juez, a partir de ahora tenemos que ver su desenvolvimiento. Eso es lo que nos tiene que interesar, no llamarle cada 5 años, vení otra vez rendí. No, si vos tuviste 5 años en el cargo, tu sentencia es lo que tenemos que revisar. ¿Cuántas sentencias tú dictaste? ¿Cuántas fueron anuladas, tu morosidad, revocadas? tu honestidad. Por la morosidad, ¿cuántas causas? De bienes. Eso es lo que nos va a demostrar, con menos posibilidad de error, cómo vos te desenvolviste en el Claro, cargo. hay impedimento legal, por eso que trato un poco de ver si se podría encuadrar. No sé si es excluyente de mucha gente. Los abogados van a pegar el grito al cielo. Yo no creo. El colegio de abogados va a pegar el grito al cielo. Yo no creo, porque lo que los abogados queremos es que realmente uno se prepara para ir a enfrentar un proceso y ganar el proceso de acuerdo a su conocimiento. Lo peor que hay para el abogado es que otros factores terminen incidiendo en el resultado de la causa. ¿Quedó chico el Poder Judicial en cuanto a su estructura o es un tema de morosidad? ¿Por qué demoran tanto los juicios? Hoy dicen con juicio realmente iniciar, muchos abogados ya dicen directamente mejor buscar un arreglo, porque entrar al Poder Judicial no sabes cuándo va a salir. ¿Es tan así, Oscar? Necesita más presupuesto. ¿Para qué? Para habilitarse más juzgados. Yo creo que hay que trabajar en una reforma a la Corte Suprema de Justicia. Hoy los ministros de Corte están más preocupados en la cuestión administrativa que en el funcionamiento o en ver un poquitito los ministros que están ocupando alguna sala, revisar realmente ellos los fallos. Sabemos nosotros los abogados que lo que hacen los fallos son su secretario o son su actuario. Ellos vienen y firman nomás. Entonces, ¿y por qué? Y porque no tienen el tiempo suficiente. Entonces, si queremos mejorar, tenemos que dotar de infraestructura. El Ministerio Público, yo trabajé en una ley de fortalecimiento de la oficina forense. ¿Por qué? Porque es ahí donde las causas se analizan de forma objetiva. Las pericias, un montón de normas que hacen que las causas avancen. Hoy vos querés hacer el peritaje de un teléfono y tenés que esperar 1 año. ¿Por qué? Porque hay 2 máquinas nomás y hay 2 personas que pueden hacer. Vos querés hacer un peritaje contable y tenés que esperar 4 meses. ¿Por qué? Porque el laboratorio forense del Ministerio Público no da abasto. ¿Por qué lo del fiscal Pechi se resolvió en 1 mes? Más de 2.000 horas de archivo de llamadas se analizaron. Porque su laboratorio forense está equipado. Y nuestro Ministerio Público, su laboratorio forense, no existe. No da abasto. Entonces, lógicamente, todo se dilata. Y eso dificulta a una justicia pronta y sobre todo barata. Claro, de hecho llamaba muchísimo la atención
tampoco se notó mucha chicana, porque los abogados también tienen muchas veces el espíritu dilatorio. Y cuando vos sabes de que tiene que peritarse tu teléfono y vos sabes de que eso va a tardar 6 meses, vos buscas recusar a algo y sabes que otra va a ganar otros 6 meses. Entonces, todas esas situaciones se dan justamente porque no existe un funcionamiento orgánico y rápido dentro de los órganos investigativos. Por eso es que yo siempre digo, yo creo en las personas, pero hay que darles las herramientas. Si queremos una justicia, hoy yo le voy a decir la verdad, y no sé, no creo que me desmientan los fiscales, hay fiscalías que no tienen papel. No tienen papel para editar sus resoluciones. Pero eso es real. Si vos querés que algo se te diligencie, tenés que llevar a la persona para que vaya hasta el lugar porque no tiene el móvil, no tiene el combustible. Entonces, ¿qué justicia vos podés pretender de esa manera? El que puede pagar va a tener justicia, pero el que no tiene los recursos y su causa va a estar ahí 1, 2, 3, 4, 5 años. Y yo creo que eso no es justicia. Viendo nada más justamente las imágenes que estamos compartiendo de la Corte Suprema de Justicia, hoy, por ejemplo, el Senado sancionó un proyecto para eliminar ese llamado voto secreto, que tanto generó también un problema, pero enorme, hace unas semanas nada más, y quieren desde el Congreso que ahora estas sesiones plenarias de los ministros de la Corte cada mes de febrero para elegir sus autoridades se haga con votos a viva voz, que ya no se haga a través de ese voto secreto que uno no sabe por quién votó y se genera toda esa presión en torno, por ejemplo, a uno de sus integrantes en estos últimos días. El control y la transparencia ayuda a que las cosas mejoren. El que se siente controlado va a rendir más. El que no se siente controlado y puede encontrar los argumentos para que no se sepa cómo resolvió algo o cómo decidió algo. Por eso yo siempre digo, mientras se transparente, mientras se televise, mientras sea público, va a ayudar. Ojalá todos los juicios orales puedan transmitirse, que uno pueda acceder, que el ciudadano pueda acceder y ver cómo se desenvuelven los jueces. Y los ministros de corte tienen que decirnos a los ciudadanos cómo estamos votando, al igual que los legisladores. Nada, eso tiene que ser secreto. Si vos vas conforme a la norma, no tenés por qué tener miedo. Los juicios podrían ser, perdón, Fer, si los juicios podrían ser transmisibles 100%, digamos, no hay ningún impedimento legal a que se pueda transmitir un juicio, digamos, ¿verdad? No, hay impedimentos siempre, dependiendo de la causa, si de repente son menores de edad. Claro, claro. Dependiendo de qué circunstancias. Sacando ese tipo de situaciones. No existe. Un juicio por corrupción, por decirlo, debería ser a lo mejor de hecho. Claro, ¿verdad? que debe de ser público, por muchos factores. Yo le defiendo a una persona que está dentro de un proceso por corrupción. A mí me interesa que sea público. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver el desenvolvimiento del tribunal con mi cliente, si mi cliente es inocente. Si no se transmite y se mantiene todo entre 4 paredes, lo más probable es que le condenen porque la presión social va a caer sobre esa sentencia y nadie supo cómo se desenvolvió o qué pruebas se produjeron en el juicio. Entonces, para el querellado y para el querellante es un instrumento válido para que los jueces obren conforme a derecho. No existe ningún impedimento. Sí, en otros casos, en otros estamentos tenemos cierta publicidad de la decisión de los magistrados, en algunos casos incluso del Congreso mismo, como siempre vemos. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo cuando eligen autoridades, por ejemplo, cree usted, en la Corte? Y hoy, porque se amparan en la norma. Entonces, al ampararse en la norma, ellos incurren en la legalidad para dar la cara en relación a su decisión. ¿O no va? Si vos tenés una decisión, no tenés que tener miedo de decir cómo votaste. Yo muchas veces, durante 10 años que fui diputado, yo decía, no tenemos que tener miedo de decir fue una decisión política. Y cuando en bancada se discutía, a mí me tocaba perder. Y bueno, me iba al plenario y decía, por decisión de bancada, voto así. ¿Por qué? Porque en la democracia manda la mayoría y yo perdí dentro de mi bloque mi posición. Pero no es que me ocultaba y salía y no quería que se sepa mi voto. Yo decía, sí, una posición política. Fue una posición personal, fue una decisión de bancada. Y eso es bueno, que la gente sepa realmente cómo se direccionan los votos y el motivo. Y los ministros de Corte no tienen que tener miedo de que la ciudadanía sepa cómo votaron. Y hasta ahora, si evaluamos, no sé si se puede hacer, por lo menos rápidamente, pensando un poquitito el desempeño de los jueces de la Corte. Si vemos quiénes son de carrera, no son muchos ahora. Martínez Simón es de carrera, Eugenio Jiménez no.
Habría que ver un poco Carolina también. Yanes estuvo mucho tiempo en el ámbito jurisdiccional, juez. O Diesel no estuvo en el Poder Judicial. O sea, hoy está más bien integrado. Víctor Ríos no estuvo en el Poder Judicial. mismo. Creo que está más bien integrado por gente que no estuvo antes en el Poder En Judicial. una mayoría. Una En una mayoría. Por eso yo defiendo la carrera judicial. Te repito, ¿por qué? Porque por lo menos vamos a tener mayor objetividad en saber a quién elegimos. No, ya no va a ser el papel el que aguante, lo que va a ser son las sentencias. Y ahí también va a ser una presión, en el buen sentido de la palabra, para el Consejo de la Magistratura, decir, porque no puede internarle a una persona que sus sentencias fueron, la mayoría de ellas fueron revocadas, y internarle a esa persona y dejarla afuera a otro magistrado que fue brillante. ¿Por qué? Porque esos son datos públicos. Entonces, ¿ellos qué es lo que van a hacer? El cálculo matemático nomás, y darle el puntaje y establecer los mejores puntajes. Y yo te repito, los propios magistrados se van a sentir más tranquilos, los abogados nos vamos a sentir más tranquilos. ¿Por qué? Porque vamos a saber de que realmente de esta manera lo que se está premiando es la gestión y la buena gestión. Y te repito, eso va a dar independencia a los magistrados y al Poder Judicial. Hoy no existe. Desde el momento que son sometidos a un examen subjetivo que no demuestra nada, para mí es una cuestión sin sentido alguno. Bueno, interesante para debatir, para charlar. Esto debería ser un proyecto de ley entonces, ¿verdad? Tiene que ser. Yo creo que lastimosamente, y eso yo muchas veces discutí, los gremios que tienen que ver con el órgano jurisdiccional nunca generan propuestas para tratar de mejorar el Poder Judicial. Ellos están muy ausentes. No hay Ni el colegio de abogados. Ni el colegio de abogados, ni las tantas asociaciones de magistrados. Ellos no entran a decir, tenemos que cambiar esta norma, este es un proyecto de ley que va a darnos independencia a nosotros. Durante los 10 años que yo estuve, ellos estuvieron muy ausentes. Pero no hay que tener miedo, me parece, dar ideas innovadoras. Después se verá si es factible, si no es factible, pero que por lo menos se discuta, ¿verdad? Creo. Ellos tienen que participar y ellos son los que tienen que decirnos qué es lo que se necesita para conseguir su independencia. ¿Cómo el de afuera va a saber qué es lo que vos necesitas? Se supone que el afectado es el que sabe qué es lo que necesita. Claro. Y nosotros estamos tratando de encontrar la fórmula cuando que son ellos los que tienen que decirnos qué es lo que se necesita. Y esta idea mía, no es una idea que hoy me desperté con esto, sino fue de la charla que mantuve con muchos fiscales, con muchos jueces, con muchos camaristas, y donde ellos te dicen cuál es el problema. Y al hacer el análisis vos podés llegar a la conclusión de que vos tenés que medirlas a ellos por su sentencia. Bien, gracias doctor, muy amable. No, gracias a usted y gracias por la invitación. Muy bien, así hablamos con el doctor Oscar Tuma de esta posibilidad o esta idea, al menos por de pronto, para el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema. Hacemos